Sí. Pero que nos Como brinde, buenos allá, profe. que nos brinde. Una tusa. Listo, continuamos. Y pues otros aparatos sanitarios, los típicos de llaves de jardín, ¿sí? Entonces, pues para el caso son las mismas típicas llaves que utilizamos también en los lavaderos. Normalmente vienen precisamente con el final de la salida del chorro adaptados de forma tal que termina en que con rosca para poder generar la adaptación a lo que son los empaques de las mangueras. Algunas cosas de las que vamos a estar tratando aquí, pues lo que tiene que ver con los metros de columna de agua, sí, que es esa sigla que vemos por ahí, MSA, muy seguramente ya la han trabajado. Muchos de las cuestiones de que vamos a mirar en tablas respecto a diseños tienen que ver específicamente con esas unidades, ¿sí?
Para el caso, pues más adelante, cuando ya estemos específicamente desarrollando el ejemplo de diseño, para que ustedes vayan al mismo tiempo trabajando en sus proyectos, trabajaremos algunas tablas. Digamos que son el método o los métodos que vamos a trabajar aquí son los más ágiles y los más fáciles para llegar a una muy buena información de diseño hidráulico y sanitario, ¿sí? Para el caso, esta información sí viene directamente extraída de un libro guía que vamos a tener respecto de estos temas y es de la Escuela Colombiana de Ingenieros y es del ingeniero Rodríguez. Eh, si no estoy mal, yo creo que les tengo algo de eso ahí en el material del modo, creo que sí. Si no, pues me recuerdan para poderlo anexar. Mucha información, pues está fácil de entender y sobre todo no nos vamos a demorar en buscar en otro jurgo de tablas que existen para todos estos temas de diseños hidráulicos y sanitarios, sino que ya los tenemos como muy condensados. Dentro de eso, resulta que acontece que la cuestión que tiene que ver con los aparatos sanitarios, digamos, los caudales que vamos a trabajar son diferentes, depende del tipo de zona o edificación, ¿sí? El tipo de uso. Así como en estructuras, ustedes manejan el tipo de uso para determinar ciertas cargas, pues aquí también, precisamente para la cuestión respecto de qué tanto requiere o qué tanto consumo van a tener esos posibles aparatos sanitarios. Y ojo, muchos de ellos se pueden repetir tanto en zonas residenciales como en otras que vamos a ver. Y sí, definitivamente va a tener, digamos, una variación, en algunos casos bastante significativa. Esto que viene por acá, esta unidad, esta siglita que observan por aquí, UDC, en algunos momentos de pronto la vamos a trabajar como unidades de consumo, ¿sí? Es una de esas, digamos, eh, unidades que normalmente también trabaja la NTC 1500. Pero pues nosotros ya lo tenemos también en metros de columnas de agua, lo que tiene que ver con presión. Y respecto de caudales, ojo, vamos a tener varios términos, por ejemplo, lo que es caudal mínimo y lo que es el caudal recomendado, ¿sí? Más adelante miraremos específicamente para qué nos sirve eso. Pero también aquí podemos de pronto verificar las típicas medidas de las tuberías con las cuales nosotros vamos a alimentar a los diferentes aparatos sanitarios. Notan que la gran mayoría son de media, ¿sí? Así como los hemos trabajado hasta el momento. Es decir, para algunos casi todos terminan en algún macho que es de media, ¿sí? Accesorio adaptador macho de media, o algún unión o codo o adaptación hembra, ¿sí? Igual de esa medida. Por si acaso, LPS es litros por segundo. Básico, pues ustedes obviamente ya todos lo saben muy bien, las unidades de caudal pues son, pues en general, es un volumen de agua por unidad de tiempo, ¿sí? El volumen del fluido por unidad de tiempo. O también área por velocidad. Nos van a dar exactamente las mismas unidades, ¿sí? Nos dan las mismas unidades y nosotros en algún momento tendremos que trabajar ya sea con una o con la otra fórmula para poder, digamos, verificar o determinar cierto tipo de caudales según la información que podemos tener o ciertos parámetros que vamos a utilizar para lo que son nuestros diseños. Entonces también resulta y acontece que las tenemos para uso público. Y ojo, por lo menos lo que es el inodoro, miren que aquí de una vez habla de inodoro con fluxómetro, ¿sí? Orinal con fluxómetro, porque son los típicos precisamente para ese tipo de uso.
Y más o menos de ese poco de planitos que vimos hace rato, de algunos de esos aparatos sanitarios, aquí tenemos algunas recomendaciones mínimas respecto de tener en cuenta en eso. De pronto esta parte les va a servir para, digamos, perfeccionar esas isometrías, ya sea del trabajo individual o el de grupo, e igual también para la cuestión de desagües, y con eso garantizar unas medidas correctas y accesorios específicos al momento de que los vamos a necesitar para lo que estemos realizando en su momento de diseño. Resulta que acontece que dentro de los materiales y accesorios que nosotros trabajamos, casi todos nosotros lo vamos a manejar en este momento como PVC o CPVC si es el caso de alguien que quiera trabajar la parte de agua caliente. Pero también tenemos lo que es el hierro galvanizado, ¿sí? El cual se somete precisamente a un proceso de galvanización. Y es para que, pues, como va a estar normalmente lo que es metálico con el agua, no es que se lleve muy bien, porque es un ambiente propicio para que se genere la oxidación o corrosión de ese elemento, pues tiene, digamos, ese tipo de tratamiento para poder garantizar que funciona muy bien. Muchos de los accesorios de hierro galvanizado, por ejemplo, son los que se colocan precisamente para la zona que tiene que ver con, puede ser la ducha, puede ser la llave de jardín o puede ser la llave del lavadero, ¿sí? Para esas normalmente se utilizan ese tipo de accesorios. Eventualmente para otras tuberías, por ejemplo, resulta y acontece que lo que son tuberías que van a estar, digamos, muy expuestas a la intemperie, eh, nosotros no es, digamos, lo recomendable que sea así. Entonces, cuando son, digamos, muchas redes de distribución y que van a quedar precisamente fuera de la casa, que se pueden incluso observar, van a quedar fácil de que los rayos UV, ¿sí? Los rayos ultravioleta del sol, afecten precisamente esa tubería que sí es de PVC. Entonces, para esos casos, definitivamente tendremos que utilizar las de hierro galvanizado. ¿Qué ventajas tienen definitivamente las de PVC y CPVC? Pues que la resistencia a la corrosión, paredes lisas, resistencia mecánica, son livianas, rigidez, no son tóxicas y ¿Son más transporte del económicas? agua caliente. ¿Perdón? ¿Son más económicas, profe? Las de PVC, claro. Sí, claro que sí. Y sobre todo se vuelven más económicas en el sentido de que, digamos, la tubería de hierro galvanizado no es que se pueda acomodar tan fácil. Obligatoriamente será necesario utilizar un aparato que se llama la torroja y es para generar ese tipo de unión mecánica, ¿sí? La de hierro galvanizado, usted no la pega directamente, ¿sí? No es como por ejemplo, un accesorio en tubería lisa de unir con otra tubería, sino que requiere siempre de algún tipo de unión mecánica. Entonces, siempre será necesario de que, por lo menos en sus extremos, las tuberías de hierro galvanizado terminen en rosca para poder después utilizar alguno de los accesorios que fijo para este tipo de aparatos son de esa forma. Sí, ellos no son lisos directamente. Por favor, alguien que lea ahí. Pero no todos al mismo tiempo que nos contratan como si fuéramos un coro.
Resistencia a la corrosión. Una de sus propiedades químicas más importantes, ya sea interior o exterior a la tubería o accesorio, consiste en resistir el ataque químico y sustancias. Uy, se le entrecorta muchísimo. Tiene mal el internet. ¿Alguien que de pronto sí pague internet? Profe, pero es que iba a hablar alguien más. Creo que está leyendo manual y se le escucha bien. Sí, profe, es alguien más. Ah, entonces, por favor, el que tiene el micrófono por ahí encendido, muestre a ver. Hágale. Bueno, de nuevo, resistencia a la corrosión. Una de sus propiedades químicas más importantes, ya sea interior o exterior a la tubería o accesorio, consiste en resistir el ataque químico de sustancias causantes de corrosión y, en el caso de tuberías sanitarias, resistir la acción de productos químicos usados para la limpieza o para destapar cañería. Algunos de los principales causantes de corrosión interna son los ácidos, álcalis, sales, compuestos orgánicos como alcoholes e hidrocarburos, alifáticos, y de corrosión externa, como gases industriales, humedad, agua salada, condiciones climáticas o condiciones de subsuelo. En el caso de la tubería hidráulica, líquidos corrosivos de los sistemas de desagüe. Resistencia a la electrólisis. Electrólisis. Gracias a esta propiedad se pueden utilizar tuberías y accesorios PVC bajo tierra, sumergidos sin presencia o contacto con metales. Siga. Paredes lisas. Se reducen las pérdidas de energía debidas a la fricción, dándole al material una vida útil más larga y eficiente. Resistencia mecánica. Debido al material de fabricación, como puede ser PVC, policloruro de vinilo y CPVC, policloruro de vinilo clorado, pueden soportar presiones considerablemente altas. Peso. Comparada con las tuberías metálicas o las de asbesto cemento, la tubería PVC es mucho más liviana y manejable, facilitando las labores de instalación y almacenamiento. Rigidez. Por su rigidez no es necesario colocar muchos soportes para evitar movimientos longitudinales en largas conexiones de este tipo de tubería o accesorios. Inodoro, insaboro, inotóxico, no combustible. Agua caliente. Se evitan las pérdidas de calor al transportar el agua caliente, dándole eficiencia al sistema CPVC. Entonces, pues sí, eso pues en algún momento ya lo habíamos tratado y trabajado de pues la que tiene que ver con el CPVC específicamente, que normalmente es de color beige, es la que se utiliza para transportar el agua caliente. Pero en un momentico aquí guardo la sesión anterior que me avisaron muy diligentemente. Muy bien. ¿Listo? Ojo, aquí tenemos un poco de reglamentación precisamente de esas tuberías con las que nosotros vamos a trabajar. Nosotros para el caso de nuestro ejercicio, de lo que estamos desarrollando, nosotros lo vamos a asumir por lo menos en el momento sobre PVC, ¿sí? Que es lo más común. También les va a quedar fácil respecto de lo que tiene que ver con los cálculos que vamos a desarrollar. Entonces, existe una reglamentación para saber si esas tuberías sí nos sirven.
Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fabricación de tubería de agua fría es la NTC 382 de 1970 y de los accesorios la NTC 1339, ¿sí? Para fabricación de tubería de agua caliente es la STM de 2846 del 82 y en el mercado se identifican algunas tuberías como RDE, que es lo que ustedes ya conocen como la relación diámetro-espesor. Nosotros sí tenemos que, digamos, verificar en muchos casos esa RDE desde el punto de vista comercial, porque podemos tener ciertos tipos de tubería donde necesitamos para el momento de diseños tener nuestros diámetros efectivos. Y ojo, los diámetros efectivos de nuestras tuberías siempre van a ser, pues, precisamente los diámetros internos. Entonces, no necesariamente que colocar simplemente que una tubería es de media, de 3/4, ya estamos garantizando de cuánto es el diámetro efectivo. Para eso, pues nosotros tenemos algunas tabulaciones y algunas guías para poder tener muy bien esa información. Correspondiente a una presión de trabajo en megapascales, ¿sí? Más o menos para ello se supone que trabajan a 23 grados centígrados. Entonces, simplemente cuando estemos leyendo ese tipo de guías o manuales de fabricante, y creo que ustedes tienen precisamente en el modo varias de esas, una que diga RD9, pues corresponde a 3.44 megapascales. Pero eso es digamos, unos datos que ya nos ofrece precisamente ese proveedor de esas tuberías. Indica la relación entre el diámetro del tubo y el espesor de la pared del mismo. La unión de las tuberías PVC y CPVC se realiza con un accesorio de empalme y o soldadura líquida. Para empalmar la tubería en otros materiales se utilizan uniones machos y o hembras. Siempre que se deba roscar es necesario el uso de la cinta teflón, es decir, una unión mecánica, donde lo vimos muchísimo en lo que tiene que ver con la llave precisamente de corte de esos circuitos que ustedes estaban generando en sus proyectos o trabajos. Que yo les decía que obligatoriamente cada vez que tenemos una llave de corte, nosotros vamos a tener dos machos. Adicional de eso, la gran mayoría de las llaves de corte que nosotros utilizamos son precisamente de otro material, no son de PVC, aunque sí hay algunas de PVC, sí se consiguen, pero pues es más común conseguir este tipo de accesorios, ¿sí? Ahí ven, por ejemplo, en el grafiquito, más o menos la forma como se presentan ese tipo de uniones, ¿sí? Sobre todo para los que tienen que a veces no logran aún como captar qué o cómo es que se unen todo este tipo de accesorios y tuberías. Entonces, por ejemplo, esta que es la que casi siempre se les olvida de lo que tiene que ver con la llave de jardín o la llave de lavadera o incluso la regadera, precisamente noten que siempre debe quedar por lo menos con un adaptador hembra, aunque hay codos que también son codo liso y codo roscado al mismo tiempo, es decir, tiene una parte que termina obligatoriamente en hembra. Entonces, muchas veces nos sirven para ese tipo de accesorios. Si es el caso de que estamos utilizando las de hierro galvanizado, esas de una vez, esos accesorios, esos codos, ellos sí vienen roscados directamente. Y esos no son lisos roscados, sino obligatoriamente tiene rosca en ambos lados. ¿Por qué? Ya les expliqué que todas las tuberías que son de hierro galvanizado es necesario desarrollarle o generarle en sus partes, en sus extremos de sus longitudes, lo que tiene que ver con la parte de rosca, ¿sí? Es decir, convertirla prácticamente en
en una unión macho para que pueda hacer su unión mecánica con ya sea la parte hembra de los codos o el unión o adaptador hembra. También tenemos algunas que son de cobre, ¿sí? Pues son muy buenas precisamente para la cuestión del calor, pero el problema es eso, que su uso es mucho más costoso. Ya alguna vez también seguramente en otros cursos les he hablado respecto del problemita que tienen las tuberías de cobre, sobre todo las de las instalaciones de los aires acondicionados, que son de ese tipo y que son muy susceptibles de robo, ¿sí? Ese es el oro rojo y es bastante costoso y digamos, pues la idea no es dejarlo tan de fácil acceso para los que tienen malas mañas. Para esos, definitivamente lo que tiene que ver con la parte de cobre, hay que utilizar cierto tipo de soldadura especial, ¿sí? Entonces, también, pues, eso adicionalmente aumenta los costos de ese tipo de trabajos. Una pregunta. Sí. Esto, en cuanto a costos de funcionamiento, ¿cuál es más costoso o más económico entre el gas y, y el eléctrico, un calentador? Ah, no, entre los dos definitivamente el de gas es supremamente mucho más económico, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de observar algún recibo de gas pronto en sus hogares o de algún conocido, si es el caso. Digamos, lo que es un consumo de gas domiciliario es muy, muy reducido, ¿sí? Sus costos son bastante económicos. Ahora bien, eso no es comparable de pronto con gas de las típicas pimpinas, porque eso no es precisamente para funcionar de esa forma. Esto sí tiene que ser con gas domiciliario obligatoriamente. Y pues, digamos, la eficiencia de este tipo de calentador, pues también es mucho mejor. ¿Qué pasa con la eléctrica? Lo que pasa es que hay muchos clientes, muchas personas que le tienen cierto recelo a lo que tenga que ver con gas. Por ejemplo, con el caso, hay mucha gente que sí ha escuchado digamos, los accidentes que se han presentado con lo que tiene que ver con conexiones a gas, sobre todo en calentadores de agua. Si eso se garantiza que está bien, pues no va a haber ningún problema, ¿sí? E igual por lo menos los operadores del servicio de gas domiciliario en general tienen unas normativas bastante, digamos, estrictas. Entonces ellos sí están generando, digamos, revisiones y mantenimientos periódicos y obligan a cualquier usuario de estos servicios a que tienen que permitir durante cada tanto tiempo que se realice la revisión, ¿sí? Y las revisiones son de emisiones de gas, que todas las uniones estén bien, bueno, en fin, son un poco digamos, de protocolos que ellos manejan, pero es precisamente por eso, porque tiene ese problemita de que una fuga sí puede generar tremendo problema. ¿Qué ocurre con el eléctrico? Primero, lastimosamente, en Colombia, lo que es el costo de energía eléctrica es bastante elevado respecto de muchos otros países desarrollados y subdesarrollados, ¿sí? Muy elevada. De hecho, en la gran mayoría de países, primero que todo, por fuera, es directamente todo a energía a 220, ¿sí? Mientras que nosotros sí manejamos directamente 110, lo común para todos lados. Eso también genera cierto tipo de sobrecostos en algún momento. ¿Y qué pasa? Pues que para poder generar, digamos, el calentamiento del agua y como requiere de ese tanque y es con unas resistencias, las resistencias, digamos, son de las cuestiones que más consumen energía en materia de kilovatios de consumo. Entonces,
eso es el caso típico, no sé si alguna vez las han visto, las cocinetas eléctricas es de los aparatos eléctricos que más consumen. ¿Que ustedes cómo pueden verificar eso? Normalmente las empresas prestadoras del servicio eléctrico tienen una tabulación según los aparatos eléctricos que normalmente se tienen en los hogares. Y de ello se tiene perfectamente estipulado cuánto es el consumo. Y toda resistencia, sí, toda resistencia es de lo que más consumo tiene. Entonces sí se puede generar la parte, digamos, la parte de sobrecosto en ese sentido. Pero si usted prefiere estar como más seguro porque, digamos, un calentador eléctrico no es que vaya a explotar, ¿sí? Tal vez hay que tener cuidado desde que se le haga el mantenimiento como para que no se genere una posible descarga, pero en general es mucho menor el riesgo que la de gas. Obviamente, desde el punto de vista de que si se hace correctamente y se mantienen los protocolos de seguridad de ese tipo de instalaciones, pues no va a haber ningún problema, ¿sí? Tenemos también muchas cuestiones que tenemos que manejar algunas válvulas, ¿sí? Según sea el caso. Entonces, dentro de esas, vamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con las válvulas de cheque. Yo ya se las he mostrado alguna que otra vez. Igual por aquí les vuelvo a mostrar algo. Una de esas diferentes que existen y ahorita las vamos a ver. Simplemente es eso, algo que me logra o me permite que pase el agua en algún momento y en otro sentido que se cierre. Algunas son precisamente para que se genere algún tipo de desfogue de algo de alguna presión de gas que esté allí dentro del sistema, ¿sí? Y entonces, pues yo me imagino de todos modos estos temas de pronto ustedes los vieron muy bien desde mecánica de fluidos, pues aquí más o menos hacemos el repasito de por qué o para qué es que nos sirven este tipo de accesorios. Entonces, accesorios que controlan, protegen y aíslan la red y aparatos sanitarios, ¿sí? Son dispositivos mecánicos. Las de cheque evita el retorno de agua por una tubería, ¿sí? Materiales, el acero forjado, bronce, hierro fundido, PVC. Y la ubicación normalmente después del medidor en la conexión domiciliaria, ¿sí? Tubería de succión y descarga en bombeos. Dependiendo de en dónde esté, pues normalmente eso es lo que se ubica. Y pues este es de cierto tipo, ¿sí? Entonces, más o menos las partes típicas que tienen ese tipo de accesorio. Y en general siempre va a tener una zona de entrada y una zona de salida. Y también tiene una zona que genera una especie de compuerta dentro de ese accesorio. Y eso es lo que sí depende del tipo de situación. Algunas son accionadas manualmente, otras simplemente funcionan directamente dentro del sistema. Por lo menos estas que tienen específicamente lo que es el tornillo, esas sirven para generar lo que es digamos, la purga del sistema a veces cuando se va, digamos, el agua por mucho tiempo y se queda atrapado digamos, esa presión del aire allí, cuando vuelve de nuevo a llenarse el sistema. Entonces, para que no tenga problemas tampoco de cavitación y que se genere el golpe de ariete, hay válvulas de estas que nos sirven perfectamente, que son las purgas. Algunas tienen el accionar también directamente. Tenemos las válvulas reductoras y reguladoras de presión, ¿sí? Las reductoras reducen la presión en cierto valor a la salida de la válvula y las reguladoras fijan el valor de la presión de salida. Su ubicación típica antes del medidor de la acometida y previene daños en la tubería y aparatos. Sigue teniendo la misma connotación, algo de entrada, algo de salida, ¿sí? Algo que genera una compuerta.
Las válvulas de alivio o precisamente las de purga se acciona para dejar escapar un volumen de agua, reduce excesos de presión y allí se cierra automáticamente. La ubicación, salida de agua caliente en los calentadores eléctricos. Por lo general lleva ese tipo de accesorio. Las válvulas de paso, donde se requiera una pérdida de carga mínima y un corte rápido del flujo, pues nos sirve para ello. Entonces, manejo y control del agua, vapor y otros tipos de fluidos. De lo que Simplemente lo que permite es eso, generar ese paso de lo que son las clavijas por donde va a continuar el fluido del flujo de agua. Y la de globo, regulación de caudales, abre y cierra rápidamente, transporta agua, vapor, petróleo, aire y gases. Ahí lo estamos viendo. Y aquí tenemos las típicas de palanca de cierre, que son normalmente las que nosotros utilizamos en nuestros sistemas. ¿Sí? Ahí pueden más o menos observar algunas medidas respecto de eso. Y recuerden de que estas tenemos de varias, según los diámetros. Miren todas las que tenemos por lo menos en esta tabla. Media, 3/4, pulgada, pulgada y cuarta, por pulgada y media y 2 pulgadas. Esto de bar, pues recuerden que los bares son una medida específica de presión. Válvulas de compuerta totalmente abierta o cerrada permite el flujo lleno sin restricciones con mínimas pérdidas de energía. Al estar totalmente cerrada no permite fugas. Y los medidores. Función contabilizar el volumen de agua consumido en un tiempo. Esto de dentro o fuera de la edificación, ojo, cuando es una vivienda unifamiliar, siempre va a estar fuera de la edificación. Cuando de pronto tenemos una edificación en altura con varios apartamentos, perfectamente sí puede estar dentro de la edificación general, pero no dentro de cada uno de los apartamentos. ¿A qué me refiero? Que muchas edificaciones, su propio medidor de revisión está exactamente o muy cerca, en alguna zona específica, cerca de la entrada a cada uno de los apartamentos. No necesariamente tiene que estar exactamente en el primer piso fuera de la edificación. Eso es común en las nuevas edificaciones en altura. Obligatoriamente es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio. Son los que toman las lecturas. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.